Un oficial francés, que había saltado a la cubierta del barco enemigo seguro de su victoria, recibió una bala en la frente tan solo 30 segundos después. A esa hora, ataquen antes de que recarguen. No podían quedarse paralizados por el shock. El oficial francés sobreviviente dio la orden de carga. Aunque el barco era grande, la cubierta no podía ser tan extensa. Corriendo a toda velocidad, no tomaría más de un minuto cruzarla. Las esperanzas del oficial francés de aprovechar la recarga enemiga para desencadenar una lucha cuerpo a cuerpo se desmoronaron brutalmente. El ejército del Imperio Mexicano disparó de nuevo sin necesidad de recargar. ¿Qué demonios? ¡Me están disparando sin recargar! Es todo o nada. Si nos detenemos, morimos. La distancia entre ambos bandos era de entre 3 y 15 metros. Aunque estaban cerca, no lo suficiente como para estar completamente pegados. En ese rango, los revólveres de 6 disparos tenían un poder devastador. Maldita sea, o nos han engañado por completo. El almirante Armand observaba la desastrosa situación del combate cuerpo a cuerpo desde lo alto, conteniendo la rabia mientras analizaba rápidamente el panorama. Así que por eso estaban tan concentrados en la otra cubierta. Ya lo habían previsto. Giraron su barco para que el costado de su nave quedara alineado con el de enemigo, facilitando el abordaje. En una situación normal, los combates cuerpo a cuerpo empiezan con formaciones organizadas, pero rápidamente se convierten en un caos, debido a la corta distancia que hace imposible detener al enemigo que avanza. Sin embargo, el ejército del Imperio Mexicano lo había logrado. Concentrados en la otra cubierta, disparaban sus revólveres, y los soldados franceses sufrían pérdidas devastadoras al intentar cruzar esos escasos 10 metros. Aunque los franceses también disparaban contra los enemigos apiñados, la proporción de bajas era desalentadora. No debimos haber abordado tan rápido. Debimos haber seguido disparando desde el barco. Aunque sus rifles eran superiores, disparar desde una posición elevada les habría dado la ventaja de equilibrar las bajas. Sin embargo, se precipitaron a un combate cuerpo a cuerpo. El almirante Armand lamentaba la decisión, pero ya era un hecho. Tenía que encontrar rápidamente la siguiente jugada. Si no podemos ganar, al menos debemos preservar la flota. Así podremos pelear la próxima batalla. Armand tomó una decisión. Debemos retirarnos. Pa envía la señal de retirada. Ahora mismo, Mossy. La mayoría de los soldados ya habían abordado el barco enemigo. Los franceses, sufriendo graves bajas, apenas estaban comenzando a luchar cuerpo a cuerpo. Si se retiraban ahora, el enemigo no los dejaría escapar tan fácilmente y el regreso sería un infierno. No oyes eso. El acorazado enemigo está apuntando a nuestras fragatas y bergantines. Eso significa. La batalla era feroz no solo en la línea principal donde luchaban los acorazados, sino también en las afueras donde las fragatas y bergantines combatían. Si los acorazados enemigos, con su poder destructivo, comenzaran a atacar a las fragatas y bergantines, estos serían destruidos en cuestión de minutos. Exacto. Si nuestras naves medianas y pequeñas son destruidas, nos rodearán. Debemos retirarlas ahora. Armand interrumpió a su subordinado y continuó hablando rápidamente. El subordinado finalmente entendió el panorama general de la batalla. Sí, daré la orden de retirada de inmediato. Con urgencia, hicieron sonar las campanas y enviaron las señales de retirada. La mayoría de los soldados ya habían abordado el barco enemigo. Los franceses, sufriendo graves bajas, apenas estaban comenzando a luchar cuerpo a cuerpo. Si se retiraban ahora, el enemigo no los dejaría escapar tan fácilmente y el regreso sería un infierno. No oyes eso. El acorazado enemigo está apuntando a nuestras fragatas y bergantines. Eso significa. La batalla era feroz, no solo en la línea principal, donde luchaban los acorazados, sino también en las afueras, donde las fragatas y bergantines combatían. Si los acorazados enemigos, con su poder destructivo, comenzaran a atacar a las fragatas y bergantines, estos serían destruidos en cuestión de minutos. Exacto. Si nuestras naves medianas y pequeñas son destruidas, nos rodearán. Debemos retirarlas ahora. Armand interrumpió a su subordinado y continuó hablando rápidamente. El subordinado finalmente entendió el panorama general de la batalla. Sí, daré la orden de retirada de inmediato. Con urgencia hicieron sonar las campanas y enviaron las señales de retirada. ¿Qué es esto? Un oficial francés, luchando ferozmente en la cubierta, escuchó la señal y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa era la señal de retirada. ¡Maldición! Justo ahora que empezamos a pelear en serio. Los revólveres de 6 disparos habían agotado sus balas, y finalmente, la esperada batalla cuerpo a cuerpo se había desatado. Los mexicanos no tenían otra opción. En esas condiciones, no podían evitar las espadas del enemigo mientras permanecían tan concentrados.
A partir de este momento, no había más remedio que confiar en las habilidades individuales. Algunos sacaron sus espadas y empezaron a blandirlas, otros acoplaron bayonetas a sus rifles para atacar, mientras que algunos lograron correr de un lado a otro y recargar sus revólveres con 6 balas. No importaba lo bien armados que estuvieran, en una batalla caótica como esta, un solo error podía ser fatal. Las fuerzas para combatir cuerpo a cuerpo ya estaban completamente agotadas. Retírense, retírense. Aunque el propio oficial no podía aceptar la orden, el barco no iba a esperar por mucho tiempo. Retirarse, eso es una locura. No digas tonterías. Los marinos franceses no podían aceptar esa orden. Después de tanto sacrificio, justo cuando empezaban a pelear en serio, les pedían que se retiraran. Además, ¿acaso los enemigos los dejarían escapar fácilmente si intentaban retirarse? La orden no tenía ningún sentido. La situación en el campo de batalla también parecía favorable. Aunque muchos soldados franceses habían muerto, su número total seguía siendo superior, lo que les daba una oportunidad de luchar. Los soldados no lo comprendían, pero el oficial estaba desesperado. El barco se va a ir. Debemos retirarnos ahora mismo. Les estoy diciendo que se retiren. Sí, señor. Algunos soldados, al oír el desesperado grito, sintieron que también querían retirarse, pero la situación no se lo permitía. Aunque desde la cubierta del barco francés estaban ofreciendo fuego de apoyo y habían bajado las escaleras, sabían que en cuanto se dieran la vuelta, el enemigo que estaba frente a ellos los atacaría sin piedad. Algunos fingieron atacar al enemigo solo para apartarlo con una patada, ganar distancia y subir rápidamente por las escaleras, pero no todos los soldados franceses tenían esas habilidades. El capitán Armand observaba la escena con ansiedad, pero ya era inevitable. Los buques de torreta giratoria de enemigo estaban destrozando con facilidad fragatas y bergantines aliados. Lamentablemente, ya no podemos esperar más. Sí, daremos la orden de zarpar. El oficial subordinado transmitió la orden. Los soldados que habían quedado en el barco para ofrecer fuego de apoyo comenzaron a moverse rápidamente, preparando la partida. ¿Qué? ¿Qué está pasando? El barco se está yendo. Maldita sea. Todavía había más de 100 soldados franceses luchando en medio de la cubierta enemiga. Barco se iba. Un oficial que no había podido irse gritó con desesperación. Pero esperen, o nos rendimos, el ejército francés se rinde por completo. Aunque en muchos lugares de la línea de batalla se repetían escenas similares, no todos podían rendirse de la misma manera. Los barcos en los extremos de la línea no escucharon la señal debido a la distancia y al ruido de la batalla, y los botes de comunicación llegaron tarde. ¿A dónde creen que van? Hijos del Imperio Mexicano, abordemos el barco enemigo. Es nuestro turno de tomar el control. A diferencia de los acorazados de 118 cañones, que tenían una gran cantidad de soldados asignados debido a su tamaño e importancia, los acorazados de 90 y 100 cañones llevaban relativamente menos hombres. Después de las devastadoras bajas sufridas por los ataques de revólver, el equilibrio de la batalla se había roto por completo y el combate cuerpo a cuerpo terminó antes de que pudieran retirarse. O coloquen los garfios. O cuelguen todas las escaleras que tengamos. A pesar de la diferencia de altura, el enemigo había alineado completamente su barco para luchar cuerpo a cuerpo. Los soldados del Imperio Mexicano abordaron fácilmente el barco francés usando garfios y escaleras. No queda más que un puñado de ellos. Este barco es nuestro ahora. Ríndanse si se rinden, les perdonaremos la vida. Un oficial mexicano, gritando en francés que había memorizado de antemano, lanzó la orden. Un oficial francés respondió con un grito. No se rindan, o cualquiera que se rinda será ejecutado inmediatamente. Aunque las tropas francesas resistieron ferozmente para no perder el barco, fue en vano. Las fuerzas para combatir cuerpo a cuerpo ya estaban completamente agotadas. La batalla se resolvió rápidamente. Cuando el buque insignia del almirante Armand y los acorazados de 118 cañones a ambos lados comenzaron a moverse, los demás barcos también iniciaron la retirada. Sin embargo, algunos barcos no se movían. Había 2 a la izquierda y 2 a la derecha que permanecían inmóviles. ¿Hace cuánto enviamos la orden de retirada? ¿Por qué esos barcos aún no responden? Envía otra vez una lancha con el mensaje. Sí, señor. La lancha, que iba a mitad de camino, regresó de inmediato tras haber visto algo. ¿Qué ocurre? Almirante, parece que esos barcos han sido capturados por el enemigo. ¿O qué has dicho? Fue entonces cuando el almirante Armand se dio cuenta de su error de juicio. Había pensado que tenía la situación bajo control, pero había evaluado todo en función de lo que sucedía en su propio buque insignia. Maldita sea, he dado la orden de retirada demasiado tarde. El almirante, ya sin fuerzas para enfadarse, murmuró esas palabras y su oficial preguntó cautelosamente. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué más podemos hacer? Seguimos con la retirada.
Incluso las naves que ya estaban en retirada no se encontraban en una situación segura, ya que los barcos enemigos las perseguían. Normalmente, las persecuciones entre acorazados resultaban inútiles, ya que siendo ambos veleros, navegaban a la misma velocidad si utilizaban los mismos vientos. Pero los barcos a vapor eran diferentes. Las fragatas blindadas y los buques de torreta giratoria del Imperio Mexicano continuaban la persecución, disparando sus cañones sin descanso. Debemos proteger los acorazados restantes a toda costa. Sí, señor. Los acorazados de 118 cañones eran el orgullo de Francia. Si los perdían, incluso si lograban retirarse con vida, sus vidas seguirían en peligro debido al daño sufrido. De los 10 acorazados, 1 estaba medio destruido y 4 habían sido capturados, por lo que solo quedaban 5. No podían permitirse perder más. Parece que los buques de torreta giratoria han dejado de perseguirnos. Claro, no sería seguro para ellos hacer travesías largas con esos barcos. Ignoren las fragatas blindadas y avancen a máxima velocidad. Los cañones de 44 libras no tenían suficiente poder para infligir daños graves a los acorazados. Los que estaban sufriendo eran las fragatas y bergantines que aún quedaban. Sin embargo, las fragatas blindadas no lograron continuar la persecución y eventualmente se retiraron. Cuando la flota francesa finalmente pudo respirar aliviada, lo que quedaba de ella eran 5 acorazados, 5 fragatas y 9 bergantines. Habían perdido más de la mitad de la flota. Tras su rotunda victoria en la gran batalla naval contra Francia, la flota del Imperio Mexicano ingresó al puerto de La Habana, en Cuba, que se encontraba justo frente a ellos. En el astillero número 3 de La Habana, comenzaron a reparar los barcos que se encontraban en peor estado. Parece que no valdrá la pena reparar los acorazados de 74 cañones. Veo que están en mal estado, pero realmente no se pueden reparar. El almirante le preguntó al técnico naval del astillero número 3. Podemos intentarlo, pero los daños son más graves de lo que pensábamos, y la madera es diferente de la que usamos en México. Entiendo. Entonces, por ahora, céntrate en reparar los otros barcos. Dejemos la decisión sobre los acorazados de 74 cañones para después. Entendido. Aunque la batalla de cañones no había durado mucho para los acorazados de 100 cañones y las fragatas blindadas, parece que incluso ese breve tiempo había sido extremadamente duro para los acorazados de 74 cañones. Que en una situación así lograran ganar en el combate cuerpo a cuerpo y capturar el barco enemigo. Los que estaban en ese buque merecen una recompensa adicional. Pensó el almirante, mientras se difundía la noticia de la victoria en el puerto de Veracruz del Imperio Mexicano. ¡Ganamos! Sí, una gran victoria. Una gran victoria. Cuéntame más detalles, exclamó el príncipe heredero, incapaz de ocultar su emoción, aunque ya había confiado en la victoria. Al escuchar que había sido una victoria aplastante, su entusiasmo creció aún más. Hemos destruido parcialmente un acorazado francés de 90 cañones, y hemos capturado 2 acorazados de 90 cañones y 2 de 100 cañones. Nuestras bajas se limitan a la destrucción parcial de 2 acorazados de 74 cañones. Aunque también hubo daños en las fragatas y bergantines, se omitió esa información. Incluso sumando esos daños, seguía siendo una gran victoria. Hemos combatido y, en lugar de perder, hemos ganado más acorazados. ¡Ja! ¡Qué alegría! También hemos capturado alrededor de 1.500 prisioneros. El príncipe heredero sentía ganas de organizar una celebración en ese mismo momento, pero también sabía que había muchas bajas. Antes de las celebraciones, lo correcto era comenzar con los funerales. Procuren que las familias de los caídos reciban una compensación generosa. Señor. Después de los funerales, mientras la Marina del Imperio Mexicano desembarcaba en las colonias francesas del Caribe, Guadalupe y Martinica, la noticia de la derrota llegó a Francia. La flota, reducida a la mitad de su tamaño original, llegó al puerto de Brest, Francia. Este evento causó un impacto enorme en toda Francia. Y hasta aquí llega este capítulo. Muy pronto tendrán los siguientes en el canal, pero si no pueden esperar, recuerden que pueden convertirse en miembros dando clic en el botón unirse para verlos antes que nadie. No olviden dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.